Nuestro invitado de hoy es William Bejarano. Él es administrador de empresas, especialista en sistemas de gestión, MBA en dirección y gestión de empresas y coach ontológico gerencial y de equipos. Es director y consultor de proyectos para el desarrollo gerencial y organizacional con 18 años de experiencia en instituciones públicas y empresas privadas. Además, es gestor de cambio organizacional y de transformación y entrenador en habilidades gerenciales y equipos de alto desempeño, y además, no menos importante, es docente universitario para posgrados. Bien, vamos a darle la bienvenida a William, vamos a invitarlo a que encienda su cámara, active su cámara, su micrófono y nos salude. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, William? Carlos, buenos días y buenos días a todos los asistentes a que nos acompañan en este espacio de tiempo. Me encuentro muy bien, Carlos, y espero que tú y todo el equipo Unipymes y los participantes también se encuentren muy bien. Bien, te comento que ya somos varios, tanto en la plataforma como en las redes sociales, muchos interesados ya en que empiece esta sesión maravillosa sobre proyectos, esos principios que hay que tener en cuenta para administrar proyectos sin fallas. De inmediato voy a entregarte ya los permisos de presentación. Mientras tanto, les voy a recordar a todos ustedes que a medida que va avanzando la presentación pueden dejarnos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes y las vamos a trabajar una vez termine pues la presentación. Importante, participen con las preguntas, también con un sondeo que se hace en la fase final de esta sesión del día de hoy. William, como siempre te digo, ya de aquí en adelante este espacio es todo tuyo, estaré detrás de cámaras por si me requieres. Carlos, mil gracias. Nuevamente un saludo para todos. Encantado de poder compartir ese espacio con ustedes y compartir algunos tips, como bien lo dice nuestra conferencia, para administrar proyectos sin fallas. Es un tema bastante amplio, vamos a abordarlo desde la perspectiva de un proyecto de manera integral, vamos a mirar desde el principio de un proyecto hasta el final qué puede ocurrir en cada una de estas partes del proyecto o qué se tiene que hacer para poderlo administrar sin fallas y minimizar los riesgos de ocurrencias de algo que pueda llegar a pasar que nos obstruya el proyecto en su desarrollo. Evidentemente vamos a abordarlo desde un proyecto, digamos, transversal, desde la generalidad de cualquier proyecto. Algunas cosas que veremos aquí son aplicables a proyectos de gran tamaño y otras para proyectos de menor tamaño no siempre son aplicables, pero que tienen una connotación que llevadas al escenario real del proyecto en el cual estamos desarrollando, también resultan aplicables. Entonces, iniciamos, el tiempo es corto, entonces vamos a compartir nuestro tema de proyectos y nuestra conferencia. Efectividad en la gerencia de proyectos. Vamos a empezar mirando un poco de qué es un proyecto para luego entrar al tema específico de proyectos. Los proyectos no son nuevos. Nosotros desde hace mucho tiempo empezamos a escuchar de proyectos y hemos hablado de proyectos y compartimos proyectos y desarrollamos proyectos y en donde estamos siempre hablamos de que hay alguien haciendo un proyecto, pero ¿desde cuándo vienen los proyectos? Los proyectos no son nuevos. Imagínate que por allá, cuando se empezaron a crear las pirámides de Egipto, desde por allá, para hacer esto, realmente eso tuvo que haber sido un proyecto. No como lo conocemos ahora, no con la estructura que conocemos ahora, pero tuvo que tener una organización, tuvo que tener un sistema organizado, tuvo que haber tenido una idea, tuvo que haber tenido un objetivo, una meta, que alguien conocía y entonces para allá se estaba proyectando una actividad estructurada y organizada que a la larga terminaba siendo un proyecto. También, inclusive de pronto yendo un poquito más hacia adelante, la Gran Muralla China es la única construcción que se ve desde el espacio, la única construcción del hombre que se ve desde el espacio, según algunas literaturas que pues, se pueden consultar, pero también para poderla hacer tuvo que haber tenido una iniciativa, tuvo que haber tenido un objetivo. Y si ustedes leen por allá, pues obviamente era lograr dividir por ahí dos territorios y hoy en día, después de miles de años, aún se mantiene. Todo eso son proyectos. Hoy en día seguimos haciendo proyectos. Hoy en día estamos haciendo infinidad de actividades que a la larga se nos vuelven proyectos. Entonces, ¿qué es un proyecto? Tenemos que partir de que para entender que estamos trabajando en un proyecto, el proyecto contempla una planificación, que es un conjunto de actividades a realizar de manera articulada entre sí. Aquí ustedes están viendo en pantalla algo que se resalta porque son conceptos claves de proyectos. Actividades que se interactúan de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas.
dentro de límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo dados. Son características claves de un proyecto. Un proyecto tiene un presupuesto, un proyecto tiene un periodo de tiempo dado y son un conjunto de actividades que se van a interactuar entre sí para lograr dar respuesta a una necesidad o a alguna iniciativa específica. Tiene un inicio y tiene un fin. Muchas veces se confunde que el proyecto continúa en el tiempo. Lo que continúa en el tiempo muchas veces es el resultado del proyecto que ya entra a operarse o a gestionarse. Pero a veces el proyecto, el proyecto no es una constante en el tiempo. Lo digamos que cuando se termina el proyecto, se cumple con un presupuesto y se cumple con un tiempo dado. De ahí en adelante se opera. ¿De dónde nace un proyecto? Un proyecto nace como cumplimiento de requisitos normativos, regulatorios o sociales. De por allí pueden hacer algunas iniciativas, algún tipo de proyecto. También pueden hacer por la necesidad de satisfacer las necesidades o solicitudes de unas partes interesadas. Cuando hay una necesidad manifiesta, unos interesados, y desde allí se propone la realización de algo, nace un proyecto también. ¿Cómo más nace un proyecto? Por la necesidad de implementar o cambiar las estrategias de un negocio o las tecnológicas. Cuando necesitamos mirar, coger nuevos rumbos en una institución, en una organización o en un proyecto mismo, o cambiar la tecnología, volvernos más de vanguardia o incorporar nuevas tecnologías adaptables propiamente a lo que se está desarrollando, nace un proyecto. Y también para crear o mejorar, reparar un producto, un proceso o un servicio. Digamos que generalmente esos 4 ejes son los que nos dan la naturaleza de un proyecto. Entonces ya vimos que tenemos una temporalidad, tenemos unos recursos y si corresponde a alguna de estas áreas que están definidas aquí, entonces estamos hablando de un proyecto propiamente dicho. Cuando ya identificamos que es un proyecto, entonces para ejecutarlo debemos identificar un ciclo de vida. La mayoría de los proyectos cumplen un ciclo de vida como el que van a ver a continuación. ¿Qué es el ciclo de vida? Las fases que se desarrollan de un proyecto, desde el inicio hasta su cierre. La primera, hay una fase de inicio. Por allí hay elementos y hay tips que se tienen que tener en cuenta para poderlo administrar sin fallas y ya lo vamos a ver en un momento. Viene la fase de planeación. Luego de que inicia, se planea. El alistamiento. La fase de alistamiento tiene que ver con toda esa planeación, cómo la vamos a llevar a cabo. Y entonces tiene una fase clave que se llama el alistamiento. Luego, si se va a ejecutar, cuando el proyecto ya está en marcha, luego hay una fase de monitoreo y control y al final una etapa de cierre. La gran mayoría de proyectos cumplen esta etapa. Ahora bien, hay diferentes proyectos que por su naturaleza entonces van a cambiar algunas etapas de estas o se van a ampliar o se van a especificar más. Estos que ustedes están viendo aquí como ciclo de vida es un conjunto de procesos en cada una de estas etapas que se tienen que llevar dependiendo de la naturaleza del proyecto. Pero estamos viendo los tips para ejecutarlo correctamente. Antes de arrancar el proyecto y antes de la etapa de inicio, se deben surtir 2 fases claves para poder asegurar que el proyecto no tenga fallas. Debe haber un estudio de prefactibilidad y debe haber una factibilidad. La prefactibilidad es un análisis preliminar de una idea para saber si tenemos la información, si tenemos las condiciones para el desarrollo y esto normalmente sucede antes de que el proyecto se materialice. La prefactibilidad no siempre es muy estructurada, siempre es un análisis preliminar, se puede hacer a través de un equipo de trabajo de quienes van a interactuar, a través de algunos sondeos para mirar si realmente vale la pena o no vale la pena hacer la factibilidad de un proyecto. Entonces ocurre antes de que el proyecto se materialice. ¿Qué busca? Determinar si se continúa con el proyecto o no antes de que genere costos incrementales y sea rechazado en una etapa posterior. Si en esa etapa de prefactibilidad donde hacemos esos análisis preliminares, decimos como que el proyecto sí tiene posibilidades de realizarse, entonces vamos a un estudio de factibilidad. ¿Y qué es la factibilidad? Es una profundización de eso que hicimos de manera más general en el estudio de prefactibilidad. Entonces, aquí en la factibilidad ya podemos estar haciendo un análisis de mercado, podemos estar haciendo un análisis técnico, análisis legal, análisis estructurales, socioeconómicos, ambientales, financieros, que contemplen etapas desde la preinversión, la inversión y la posinversión. Entonces, aquí en la factibilidad ya entramos muy en detalle, ya tenemos que hacerlo y especialmente para proyectos de gran calado, de gran envergadura, que necesiten, digamos, un componente estructural muy fuerte y que necesitemos tener datos muy ciertos si realmente el proyecto va a tener buenos resultados o no. No siempre
estas etapas se cumplen para todos los proyectos. Cumple para una serie de proyectos específicos, especialmente proyectos que empiezan a contemplar una serie de actividades gruesas, una serie de recursos considerables que necesariamente desde el principio tenemos que considerar para no ir a tener costos incrementales. Cuando la factibilidad está hecha, ¿qué se determina? Entonces, se determina la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos del posible proyecto. Entonces, ya se sabe qué recursos vamos a tener y desde aquí se puede conllevar a un ajuste entre las variables analizadas o la incorporación de herramientas que se requieren. Entonces, ya se analiza la prefactibilidad y la factibilidad. Antes de iniciar un proyecto, es bueno hacer un estudio, sea muy estructurado o sea un poco más, digamos, implícito, si lo puedo llamar así, pero por lo menos determinar si realmente el proyecto puede ser realizable y algunas condiciones de mercado, técnicos, legales y demás que se deben cumplir para saber si podemos darle continuidad o no al proyecto. Si en esa etapa se determina que el proyecto no es factible, entonces no entremos a desarrollar un proyecto que nos va a generar costos. Es necesario revisarlo. Repito, puede ser muy estructurado o puede ser semiestructurado, dependiendo la naturaleza, el alcance y, digamos, la envergadura del proyecto. Hay proyectos que resultan factibles, pero que no resultan viables. Entonces, un proyecto, además de ser factible, que se traduce como la posibilidad de desarrollar el proyecto y que se cuenta con los recursos, debe ser viable. ¿Y qué significa viable? Que tiene posibilidades de llevarse a cabo y obtener éxito o no, según sea el impacto y su rentabilidad. ¿Qué significa esto? A manera de ejemplo, si yo voy y encuentro que hay una mina de oro en una isla perdida por allá cerca de las Bahamas, por poner un ejemplo cualquiera, yo puedo determinar que sacar ese oro es factible, tengo el recurso, tengo el mercado, tengo muchas condiciones, pero resulta que movilizarlo por agua, por el mar, me resulta supremamente costoso, no es viable sacarlo. Es factible porque lo puedo hacer, pero no es viable sacarlo porque rentablemente no me va a funcionar. Entonces debo mirar que además de que es factible realizarlo, realmente deba ser viable en su desarrollo. Cuando tenemos esa visión, tenemos la decisión definitiva sobre la realización de un proyecto o no. Y ahí sí podemos empezar a definir aspectos técnicos y el programa general de actividades. Repito hasta acá, componentes claves para administrar un proyecto. Revise el proyecto antes de. Revise el proyecto en sus componentes antes de ponerlo en marcha. Haga un análisis preliminar de los componentes que van a impactar el proyecto, a ver si es factible hacerlo y además de ser factible, si es viable hacerlo. Y si no, desde allí es mejor no iniciar el proyecto. Si desde allí se determina que el proyecto no es factible o no es viable, es mejor no iniciar. Cuando ya es factible y además es viable, entonces se toma la decisión. ¿Y esa decisión a qué conlleva? A que se hacen o unos términos de referencia o que se hace, da el acta de inicio de un proyecto o se hace un pliego de condiciones, si el proyecto es aplicable, pues digamos, a sectores públicos también. Los términos de referencia también aplican al sector público, pero también es un término que se utiliza más comúnmente en el sector privado. Entonces, desde allí se establecen las condiciones sobre las cuales se va a estructurar el proyecto. Hasta allí vamos en la etapa preliminar. Si ya consideramos que le vamos a dar inicio, entonces entramos en la etapa de inicio. Recuerden que estamos pasando por el ciclo de vida del proyecto y en la etapa de inicio hay algunos tips que se tienen que tener en cuenta para poder llevar a cabo el proyecto y minimizar las fallas que se puedan ocurrir. La etapa de inicio, ¿qué es? Cuando decimos vamos a iniciar un proyecto con unas características específicas. ¿De dónde salen esas características? Muchas de ellas salen del estudio de factibilidad y del análisis de viabilidad, pero aún no se han formalizado. Entonces, normalmente el inicio es a través de un acta de constitución o un acta de inicio o un documento formal que va a decir a los interesados o a los ejecutores o a quien eventualmente vaya a desarrollar el proyecto qué es el proyecto y qué se espera del proyecto. Si ese documento de inicio no es claro, donde estamos sentando los parámetros cuando vamos a entregar un proyecto para que sea administrado por otros o por nosotros mismos, si no es claro en qué consiste el proyecto desde allí, entonces vamos a tener dificultades. ¿Cuáles son los tips que debemos tener en esa acta de inicio para poder asegurar que tengamos buen pronóstico del desarrollo del proyecto? Esa acta de inicio debe contemplar por lo menos el propósito del proyecto. ¿Qué se busca con ese proyecto? Y ojalá que sea clarificado y compartido con a quienes se ha socializado.
Debe tener los objetivos y los criterios de éxito. ¿Qué se entiende por criterios de éxito? Para llegar al cumplimiento de esos objetivos, ¿qué se debe cumplir? ¿Qué es lo mínimo que se debe desarrollar para el cumplimiento de esos objetivos? Debe tener unos requisitos, unos límites y unos entregables. Requisitos en términos de el personal, requisitos en términos presupuestales, requisitos en términos económicos seguramente, algunos límites y claramente definidos cuáles son los entregables que se esperan al finalizar de un proyecto. Desde aquí se están definiendo todos los parámetros. Se deben identificar los riesgos, por lo menos los riesgos generales que se hacen al inicio del proyecto, se deben tener claramente identificados. Más adelante en el proyecto, cuando ya el proyecto se ha entregado y se esté gerenciando el proyecto, va a haber una administración de esos riesgos. Inclusive se va a ampliar porque se van a detallar más sobre un plan de trabajo. Pero desde el acta de constitución deben haberse identificado algunos riesgos clave que posiblemente salen también de la prefactibilidad, de la factibilidad o de ese análisis general del contexto y del entorno de quien está proyectando hacer el proyecto. ¿Cuáles son los principales hitos del proyecto? Hablemoslo como principales etapas, como principales puntos clave del proyecto, como puntos, llámelo como puntos de corte o puntos metas parciales del proyecto, como lo quiera definir, pero hay que definir cómo va avanzando el proyecto y los principales hitos que deben quedar claros en el acta de inicio. Los recursos financieros disponibles, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cómo nos podemos mover para desarrollar ese proyecto? Esto viene también del estudio de factibilidad, cuando eventualmente se han hecho ya algunas cotizaciones, se han hecho algunas revisiones de cuánto podría demandar en términos financieros el desarrollo de ese proyecto. Entonces, aquí deben haber algunos aspectos de tipo presupuestal. Y quién va a ser el director y el supervisor asignado debe quedar claro desde allí, porque desde allí se empiezan a definir, obviamente, los conductos regulares del proyecto. Si tenemos esa acta de inicio, por lo menos que cumpla esos criterios clave, con el cual le damos a alguien, a un gerente o a nosotros mismos, si somos quienes vamos a gerenciar el proyecto, en la carta de navegación inicial, los puntos clave sobre lo que se espera del proyecto, los objetivos, los hitos, los riesgos, los recursos disponibles y quién es el director, empezamos por muy buen camino y vamos a minimizar que en el desarrollo o durante el proyecto encontremos con que hubo cosas que no quedaron claras, que hubo cosas que eventualmente no estábamos enterados o no fueron claramente socializadas y empezamos a tener tropiezos. Desde por aquí tenemos ya un panorama clave para el proyecto. Eso en la etapa de inicio del ciclo de vida del proyecto. Una vez surtimos esa etapa, pasamos a la etapa de planeación. Hay alguien que recibe esa acta de inicio, ese proceso de inicio. Hay alguien que lo recibe. Y ese alguien que lo recibe va a ser el gerente. Posiblemente el gerente es el mismo que intervino en la etapa de prefactibilidad y de factibilidad, pero en este momento como que se formaliza la ejecución y entonces debe empezar por una etapa de planeación. Con toda esa información que tenemos antes de la etapa de planeación, debemos hacer un ejercicio como el siguiente. ¿Qué significa la planeación? La planeación, como lo he mencionado en algunos otros escenarios, es una necesidad de pecar. Y pecar en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es pecar? Pecar es el acróstico de P de planear, E de ejecutar, C de controlar, A de analizar y R de retroalimentar. Todo proceso de planeación debe cumplir ese ciclo. Lo que se planea, cómo se va a ejecutar, cómo se va a controlar, cómo se va a analizar y cómo se va a retroalimentar. Y eso es un ciclo que al final se nos vuelve un ciclo como el de mejoramiento continuo, que seguramente ustedes han escuchado hablar en la administración. Pero entonces, ¿qué vamos a planear? Mira, aquí hay una estructura general de lo que podría planearse en un proyecto. Por lo menos que quede de forma estructurada el propósito, el nombre y el propósito del proyecto, como lo ven ustedes en la parte superior de la pantalla. Ese es el referente de alineamiento. ¿Qué significa referente de alineamiento? Hacia allá debe confluir todas las acciones del proyecto. Todo el plan de trabajo, todo lo que se haga dentro del proyecto debe confluir al cumplimiento de ese propósito, de ese proyecto. Hacia allá le debemos apuntar. El objetivo es uno solo. Ese es el foco. Ese es el foco. El foco. Ahora, de ahí para abajo se desprende lo que uno conocería como los enfoques o el objetivo general. El objetivo general debe haber un objetivo que nos responda el qué haremos, el cómo lo haremos, el con qué lo hacemos y cómo lo medimos. Todo objetivo
debe ser medible, al igual que los objetivos específicos. De un objetivo general se desprenden los objetivos específicos. Si los objetivos no son claros, si los objetivos no son medibles, si los objetivos no son específicos, realmente la medición de avance, el cumplimiento de los objetivos, de los logros, de lo esperado, se nos va a poder embolatar un poco y se nos puede quedar en la subjetividad. Por eso debe ser muy preciso en la forma en cómo se definan los objetivos y existen metodologías para ello, que ya les voy a contar en un momento. Para el cumplimiento de esos objetivos se deben definir claramente los grupos de interés. Ya en un momento les menciono cuáles son los grupos de interés. Pero básicamente son todas esas personas o instituciones con las cuales vamos a interactuar en el desarrollo del proyecto. Ya vamos a mirarlos en un momento. Los factores claves de éxito. ¿Qué se requiere en ese proyecto en términos humanos, en términos tecnológicos, políticos, financieros, logísticos y operativos que se me constituyen en factores clave de éxito? Si yo no los identifico, puede que un solo factor clave de éxito me puede truncar el desarrollo del proyecto. Recuerden que el proyecto tiene un tiempo establecido y si nos volamos del tiempo, si nos salimos un poco del tiempo, entonces ya empezamos a generar dificultades en el desarrollo del proyecto. Luego de que tenemos esta parte de planeación inicial, pues obviamente se va a hacer un cronograma detallado, se van a establecer las acciones de medición, análisis y mejora y se va a hacer un plan de acción específico alineado a un plan de trabajo. Siempre en un proyecto, antes de iniciarlo, debe haber una planeación. La planeación se hace descendente y la ejecución es ascendente. ¿Qué significa eso? La planeación se hace desde las directivas del proyecto, desde quienes intervienen en la parte inicial y la ejecución es quienes lo van a operar. Y quienes lo van a operar cumplen todo lo que se ha definido desde la etapa de planeación. Clave que quede muy estructurada esa etapa de planeación desde lo que están viendo por acá, definiendo los objetivos, los grupos de interés, los factores claves de éxito y estructurar algunas acciones que nos van a ayudar a ejecutarlo como el cronograma, el esquema de medición y el plan de acción de los cuales vamos a hablar en un momento. Entonces, eso debe ser claro. Eso, el esquema, las metodologías. ¿Cuáles son las metodologías para alinear y desarrollar objetivos que sean realizables? Hay una metodología que seguramente ustedes conocen, ha sido suficientemente aprobada, la utilizan muchos esquemas de planeación de proyectos, y es la famosa SMART. Traída a términos más nuestros, a términos, digamos, colombianos, al español, eso se traduce como un amarre, para hacerlo más entendible. ¿Y qué es amarre? Que un proyecto sea alcanzable. Amarre también es un acróstico, ya lo vamos a ver. La primera A es de alcanzable. Objetivos que sean alcanzables. Si el objetivo no es alcanzable en términos de tiempo, en términos de recursos, en términos de capacidad de desarrollar, no lo fijemos. Porque si no es alcanzable, vamos a entrar en reverso y vamos a entrar mal en el desarrollo de un proyecto. Un objetivo debe ser alcanzable. ¿Qué se puede alcanzar? Que no sea utópico, que sea alcanzable, que realmente, digamos, eso se puede cumplir. Que sea medible. ¿Qué significa que sea medible? Que yo sepa, digamos, mi línea base, en dónde estoy, para dónde voy, desde dónde voy a arrancar en cumplimiento de ese objetivo, si tengo alguna línea base. Si no la tengo, no hay problema, pero para saber si es alcanzable, debo poder tener algún esquema de medición. Ese objetivo debe ser medible. Que sea acordado. Acordado. Desde el acta de inicio, desde los estudios de prefactibilidad, se viene acordando un desarrollo de un proyecto. Ya cuando el proyecto está materializado, esos objetivos deben venir acordados. Realmente que sean lo que están esperando los receptores del proyecto o los diferentes grupos de interés y que realmente el gerente y el director del proyecto diga, sí, a eso le voy a apuntar. Entonces, el objetivo debe ser acordado entre todos los que van a intervenir en el proyecto. Que sea retador, que no se nos quede por el camino, que no hagamos acciones en términos de objetivos muy puntuales, muy sencillas, que no se nos vuelvan retadores y que nos haga perder esfuerzos, que nos vuelva a subutilizar unos recursos, que nos vuelva subutilizados un equipo humano de trabajo, que nos vuelva una planeación muy digámoslo así, muy superflua y muy débil, que en cualquier momento se nos vaya a desbaratar porque el objetivo no fue retador y resulta que el entorno me está exigiendo mayores niveles de avance o de cumplimiento y entonces me quedé un poco corto. Que el objetivo sea rastreable, que yo lo pueda medir en el tiempo determinado, que le pueda hacer mediciones en cada determinado tiempo de avance, que pueda ir mirando si se va cumpliendo o no se va cumpliendo. No puedo esperar a que un objetivo
lo defino al inicio del proyecto y al final miro si se cumplió o no se cumplió. Debe ser rastreable. Yo debo, como gerente de proyecto, como persona que está al frente del proyecto, ir rastreando eso que dije que iba a hacer y eso que está persiguiendo el proyecto. Lo debe rastrear. Y debe ser específico. El objetivo debe ser específico, o cualquier objetivo debe ser específico en términos de que no puede abordar diferentes temáticas, diferentes aspectos que lo vuelvan muy amplio, que después sea muy difícil hacerlo alcanzable, medible o retador o hacerlo rastreable. Sí, para hacerlo específico debo crear un objetivo paralelo, entonces creamos un objetivo paralelo, que juntos le estén apuntando al propósito del proyecto. Eso es lo que se llama elemento de alineamiento. Si ustedes miran, ese es el acróstico de AMAR. Entonces, tip, para el momento en que definamos objetivos para un proyecto, quien me esté haciendo la etapa de planeación, amarre esos objetivos. Ya hay estudios de prefactibilidad, ya hay estudio de factibilidad, ya sabemos que es viable, ya hay un acta de inicio. Y con toda esa información, usted ya tiene claro hacia dónde va el proyecto y debe hacer que esos proyectos estén amarrados. Amarra. Hace un momento hablamos de la gestión de los interesados o grupos de interés, o lo que se conoce como los stakeholders. Esos grupos de interés no pueden perderse de foco al momento de hacer la planeación. Todo proyecto va a impactar a algunos grupos de interés, algunos más amplios, otros más pequeños, otros en un número mayor, otros en número menor, pero siempre hay grupos de interés. ¿Quiénes son los grupos de interés? Todos los que van a intervenir o que se ven beneficiados o que se ven impactados en el desarrollo de este proyecto. Entonces, ahí tenemos que mirar cómo va a ser esa relación con los proveedores, con los directivos, con los accionistas, con todas las personas que intervienen, con los colaboradores, y aquí ustedes en pantalla están viendo un amplio número de quienes podrían ser los grupos de interés dependiendo de la naturaleza del proyecto. Hay algunos que pueden llegar hasta los medios de comunicación, hay otros que tienen como grupos de interés los organismos reguladores, cuando los proyectos son de gran calado, entonces podemos tener encima las IAS, procuradurías, contralorías, personerías y demás. También se nos tienen que volver grupos de interés. Y entonces, cuando estoy haciendo la planeación, debo identificar claramente lo siguiente. ¿Quiénes son los interesados? Interesados no solamente porque van a recibir una retribución económica, no solamente porque van a recibir el producto del proyecto, sino porque también de pronto van a tener que recibir alguna información o porque van a ser proveedores de algunas acciones del proyecto o de algunos materiales, de algunos insumos, dependiendo el tipo de proyecto, identificar quiénes van a interactuar con nosotros dentro del proyecto. ¿Cuál es el interés que los une al proyecto? Es clave definirlo y planificar el involucramiento. ¿Cómo se planifica el involucramiento? Sabiendo qué se necesita de ellos o qué esperan ellos y cómo va a ser la interacción con ellos y cómo va a ser ese mecanismo para poder entregar o recibir lo que se espera de ellos. Los grupos de interés siempre van a estar alrededor del proyecto y la falta de focalización o identificación de alguno de ellos eventualmente nos puede poner en calzas prietas en el proyecto. Una vez estén definidos esos grupos de interés y se empiece a gestionar ese involucramiento y eso sea claro, se debe monitorear ese desarrollo. ¿Cómo se hace esto? Pues en matrices muy sencillas de trabajo, en documentos específicos donde usted va a escribir qué se espera de ese grupo de interés, quién es el grupo de interés, cómo se va a involucrar, qué es lo que nos va a suministrar o qué es lo que se le debe entregar, en los tiempos que se le debe entregar, cómo se les debe comunicar y en general todo lo que esos grupos de interés están esperando. Porque de esa manera vamos a asegurar que el objetivo se cumpla, no solamente para el proyecto, sino para todos los grupos de interés que están alrededor del proyecto. Son elementos clave de la etapa de planeación, los que acabamos de ver. Planee todo el proyecto desde los objetivos, desde los riesgos, desde los costos, desde los recursos, desde los factores claves de éxito, desde todo lo que involucra el desarrollo del proyecto. Y además involucre los grupos de interés. Si se nos queda por fuera algún grupo de interés, repito, se nos puede volver una situación en la que no fue socializado, no fue comunicado y nos puede poner en reprocesos o a redefinir cosas que se nos pueden volver más costosas, no solamente en términos de recursos económicos, sino en el tiempo. Y si hay una planeación mal estructurada, posiblemente nos quedemos cortos o hagamos algo que se nos puede volver de difícil cumplimiento. Entonces, importantísima la fase de planeación. Ya la tenemos lista, está aprobada y entramos a la fase 3 de un ciclo de vida de un proyecto. Hasta ahí, tips claves y claros.
Prefactibilidad y factibilidad antes de hacer un proyecto. Al momento de iniciar un proyecto, haga un acta de inicio que defina los parámetros generales del proyecto, como ya estaban definidos desde la factibilidad y con algunos elementos que les he contado en la presentación. En la planeación, identifique grupos de interés, haga claramente sus objetivos, amárrenlos, identifique sus factores claves de éxito y involucre pues la actividad de cómo voy a gestionar y cómo voy a comunicar con los grupos de interés. Ahora viene la etapa de alistamiento. Todo esto ya cuando el proyecto está en las partes preliminares. Como ya tenemos la planeación, debemos hacer un plan de trabajo. ¿Y el plan de trabajo qué es? La forma en cómo vamos a desarrollar varias actividades de ese proyecto. ¿Qué involucra ese plan de trabajo? Entonces ya es un documento estructurado que se convierte generalmente en el primer producto de cualquier proyecto. ¿Cómo va a ejecutar usted eso que dijo que iba a ejecutar? ¿Cómo va a desarrollar eso usted que dijo que estaba planeado? Entonces no nos puede quedar solamente el cumplimiento de objetivos, lo que ya está en la fase de planeación, sino ahora cómo va a ser ese esquema de trabajo. Necesario hacer un plan de trabajo en la etapa de alistamiento, que incorpora los elementos de la planeación, los objetivos a que le apuntamos, los factores claves de éxito que acabamos de ver, que involucra el enfoque técnico y la metodología para desarrollar eso que usted dijo que iba a desarrollar. Ojo, tenemos que tener un enfoque técnico y una metodología, en lo posible aprobada y sustentada, o muchas veces sale del conocimiento y de la experiencia, entonces eso también tiene que estar soportado. El plan de comunicaciones, ¿cómo me voy a comunicar yo con los diferentes grupos de interés y a quién debo comunicar? Repito, hay proyectos que por su naturaleza necesitan un componente de comunicaciones muy fuerte, con proyectos de naturaleza seguramente de infraestructura, donde vamos a tener que intervenir algunos espacios, algunos territorios, necesita que sea comunicado por diferentes medios y algunos grupos de comunicación específicos. Grupos de interés específicos. Algunos proyectos que son al interior de las organizaciones que van a impactar el trabajo en el día a día de las personas también necesitan un plan de comunicaciones. Es necesario comunicar lo que va a ocurrir y la forma como va a ocurrir y cómo se van a impactar las personas que están haciendo parte de ese proyecto. Siempre el plan de comunicaciones se vuelve en un ejercicio transversal clave que debe estar desde el plan de trabajo. Los riesgos detallados. Ya por allá en la parte inicial se han identificado unos riesgos iniciales, pero como ya tenemos la planeación más detallada, como ya se identificaron algunas acciones en términos de factores claves de éxito, en términos de grupos de interés, y ya se están desarrollando por allí el despliegue de lo que se hizo en la planeación, deben identificarse claramente los riesgos. Y los riesgos tienen una metodología que se debe aplicar, que básicamente consiste en identifique el riesgo, valore el riesgo en términos de impacto y probabilidad y haga los planes de mitigación y de tratamiento de los riesgos. Más adelante, si nos alcanza el tiempo, haremos una explicación ampliada sobre los riesgos. El plan de trabajo también tiene que tener el presupuesto. ¿Cómo se va a asignar ese presupuesto que ha sido definido desde el acta de inicio? Entonces, el plan de trabajo debe contemplar algunos aspectos claves de la asignación y la utilización del presupuesto. El plan de adquisiciones para proyectos que van a necesitar compras, que van a necesitar insumos y en general, inclusive cuando se necesita contratar recurso o capital humano, también debe estar incorporado por allí en el plan de trabajo. Claramente definidos los entregables, qué voy a entregar y en qué fechas voy a hacer esas entregas. ¿Cómo voy a controlar el proyecto? Entonces aquí nacen todo el sistema de indicadores y todo el sistema de monitoreo y seguimiento del proyecto que debe quedar definido desde el plan de trabajo. Y una vez tengamos eso, ese plan de trabajo que esté definido y aprobado por los grupos de interés, a quien les interese aprobar el plan de trabajo, los que originan el proyecto, los que dirigen el proyecto, los interventores, los supervisores, el líder del proyecto, quien lo esté haciendo, debe aprobarlo. Y una vez esté aprobado, se debe capacitar. ¿Esto qué significa? Le estoy fijando referente a todas las personas que van a intervenir en el proyecto. Estoy hablando específicamente del equipo de trabajo para que todos tengamos claro cómo es que vamos a ejecutar eso que está en la planeación. Eso tan bonito que pinta dentro de la estructura del proyecto, cómo lo vamos a ejecutar. Y todos debemos tener claro cuál es la carta de navegación. Si no lo tenemos claro, el equipo de trabajo no lo tiene claro, entonces difícilmente vamos a poder delegar o empoderar porque siempre el conocimiento va a estar en una sola persona, que en este caso podría ser el gerente de proyecto. Hay que capacitar.
El plan de trabajo me lleva a un plan de acción específico y es, ya tenemos todo eso que dijimos y entonces vamos a hacer un plan de acción. ¿En qué se traduce un plan de acción prácticamente? En un cronograma, donde voy a desplegar básicamente todo ese plan de trabajo en etapas, en actividades y en tareas. ¿Qué herramientas puedo utilizar? Un diagrama de Gantt, puedo identificar la ruta crítica y puedo llevarlo, inclusive anclarlo con el mapa de riesgos. Entonces, se debe hacer un plan de acción específico como el que vamos a ver a continuación. Este es un plan de acción específico puesto en un diagrama de Gantt. Aquí está puesto en la pantalla que ustedes ven, es tomada de un proyecto hecho en Project Management, pero también puede ser desarrollado en Excel o en otras herramientas que están diseñadas específicamente para la formulación y la ejecución de proyectos. Entonces, desde aquí podemos hacer el plan de acción. ¿Qué tenemos acá? Estas serían las etapas que ustedes ven aquí. Las etapas, que de alguna forma se me pueden convertir en los hitos del proyecto, se clasifican en actividades. Y las actividades pueden tener tareas. La sumatoria de las tareas me pueden dar a mí el desarrollo de una actividad. Y eso es el paso a paso de cómo yo voy a hacer una actividad dentro del proyecto. Entonces, el plan de trabajo me desglosa a mí detalladamente cada una de esas actividades y cada una de esas etapas. Las etapas se desglosan en actividades y las actividades en tareas. Y las tareas se me vuelven controlables. A esas tareas yo les voy a poner la duración. Como lo ven aquí donde estoy señalando, vamos a tener duración de inicio a fin para poderla controlar y el mismo sistema me va a ir a mí programando el diagrama de Gantt. También me permite asignar a mí aquí la persona responsable del equipo en desarrollar cada una de las etapas. Entonces, ese plan de acción específico, cuando yo lo pongo y lo desarrollo a través de una herramienta tipo Excel, tipo Project, me empieza a mí a mostrar el paso a paso del trabajo y de esa manera yo voy a poder entregarlo, voy a poder delegarlo y voy a poder controlarlo. Recuerde que ya estamos hablando aquí desde la posición de un gerente de proyecto, del gerente de proyecto que necesita controlar el desarrollo de todo eso que se planeó y de todo eso que se está desarrollando a través de la etapa de alistamiento. Entonces aquí lo vemos. Me devuelvo un momentico. La ruta crítica está en función de tiempos. Hay actividades que son predecesoras de otras. Y cuando una actividad que es predecesora, que necesariamente, por predecesora entendemos, que necesariamente se tiene que ejecutar antes de que pueda iniciar otra, esa actividad, digamos que hay metodologías específicas para profundizar en rutas críticas, pero esa actividad que no me permite adelantar la siguiente, es una actividad que se me puede volver a mí una actividad crítica. La sumatoria de esas actividades que son críticas en el desarrollo del proyecto se me convierten a mí en la ruta crítica. Y de ahí para allá pues tendré que estimar tiempos, tendré que estimar costos y una cantidad de cosas que me pueden llevar a determinar en el momento en que se llegue a configurar la ruta crítica o se me llegue el proyecto por la ruta crítica, cómo tengo yo que responder para poder contrarrestar los efectos de entrar en una ruta crítica en términos de tiempos. Entonces, actividades predecesoras que necesariamente tengo que haber terminado antes de haber arrancado una siguiente actividad. Si yo tengo identificados ese plan de acción específico con las etapas, con las actividades, con las tareas y lo llevo en un diagrama de Gantt, tengo la herramienta para administrar y para gerenciar un proyecto. Si yo no lo tengo claro, si yo no lo escribo, si yo no lo documento de forma estructural en función de la planeación y de la vista general del proyecto, difícilmente voy a poder controlar la operación del proyecto. Difícilmente las personas que tienen que hacer algo dentro del proyecto van a saber cómo lo tienen que hacer, los tiempos que se esperan o la labor de gerente, la labor gerencial de quien está al frente del proyecto se vuelve supremamente complicada porque va a tener que estar en todo momento dando lineamientos sobre algo que se puede dar desde un plan de acción estructurado. Hablamos un momento del plan de comunicaciones del proyecto. Siempre que hay un plan de comunicaciones en esa etapa de alistamiento debe tener claramente los objetivos. Debe tener un público objetivo. ¿A quién me voy a comunicar? ¿Y con qué objetivo voy a comunicar? ¿Cuál es la estrategia de comunicación? Eventualmente tengo que hacerlo a través de medios
masivos, eventualmente mejor a través de redes sociales, o tengo que hacer unas comunicaciones presenciales, o seguramente tengo que hacer alguna conferencia. ¿Cómo tengo que yo hacer esa comunicación de los componentes clave del proyecto? Debemos asegurar la emisión y captura y distribución de toda la información del proyecto que sea de importancia para los grupos de interés. ¿Quiénes son los responsables de esa comunicación? Deben quedar claros. ¿Quién es el responsable de comunicar? No todo el mundo puede salir a comunicar dentro de un proyecto. No siempre desde la perspectiva de quien está desarrollando una tarea se tiene la perspectiva integral del proyecto, aunque cuando ese es el ideal, pero el gerente siempre tiene una perspectiva general del proyecto. Ahora bien, tampoco el gerente siempre es el que sale a comunicar. Debe haber claramente definido quiénes deben comunicar en cada una de las etapas del proyecto y por eso debe estar claramente establecido para siempre mantener y salvaguardar la estructura y los intereses del proyecto y unas acciones y una frecuencia de comunicación para los casos donde haya que hacer comunicaciones de manera permanente. Eso en la etapa de alistamiento. Voy retomando tips en la etapa de alistamiento. Entonces, hágase el plan de trabajo. Un plan de trabajo que contemple los riesgos, los elementos de planeación y todo lo demás que dijimos por allí que debería tener el plan de trabajo. Capacítese al equipo de trabajo en lo que contempla el plan de trabajo y tengamos un plan de acción específico puesto en un cronograma de actividades, en lo posible en un diagrama de Gantt. Es una sugerencia, pueden haber otras formas de hacerlo que resulten efectivas, pero la más utilizada es un diagrama de Gantt donde se puede ilustrar fácilmente cada tarea dentro del proyecto, su responsable y si la tarea es crítica o no, que me pueda eventualmente generar algún tipo de riesgos. De esa manera ya tenemos todas las herramientas para poner en marcha el proyecto. William, qué pena interrumpirte para finalizar ya la presentación, unos minutos, ¿vale? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 minutos. 2 minutos. La ejecución. La ejecución tiene que ver con 4 acciones clave que estamos que debe desarrollar el gerente del proyecto. El gerente del proyecto, si ya tiene todos los elementos clave para ejecutar el proyecto, que los acabamos de ver en la etapa de alistamiento, ahora es momento de ejecutarlo. Y si ya están las herramientas, el proyecto debería marchar de forma sincronizada. Ahora viene la parte clave de la gerencia de proyectos, que es el gerente como una persona que tenga visión estratégica y de negocios. El gerente que tenga liderazgo y dirección. Y el gerente que tenga una comunicación efectiva y el gerente que sepa delegar. Esas 4 herramientas son claves al momento de ejecutar un proyecto. Me voy a adelantar un poco, entonces, dado el tiempo, lo que vemos a continuación es un despliegue, pero me voy a adelantar un poquito. La etapa 5, el monitoreo y control. Debemos definir claramente los elementos del monitoreo y control. ¿Qué se debe hacerle seguimiento al proyecto? Las mediciones de avance frente a lo proyectado. Si yo no puedo medir cómo voy frente a lo que proyecté, difícilmente puedo saber si lo estoy cumpliendo. Entonces debe haber un sistema de medición y seguimiento. Debo hacer un monitoreo al avance o al desempeño. Incluye el equipo de trabajo. Yo tengo que hacerle monitoreo a él. Debe haber un seguimiento a la materialización y gestión de los riesgos. ¿Cuáles riesgos se materializaron? ¿Cuáles riesgos realmente me han representado alguna dificultad en el proyecto? ¿Y cómo los he mitigado y la efectividad que he tenido? Esos son elementos que se le debe dar seguimiento. Para eso existen pues, los indicadores de gestión, que hay indicadores de productividad, calidad, rentabilidad, impacto, de eficiencia y de eficacia, por no mencionar otros que pueden aplicar a un proyecto, pero generalmente los que se mueven son de productividad, calidad, rentabilidad, eficiencia, eficacia, impacto. Deben existir indicadores en función de la estrategia, en función de lo que se definió en la etapa de alistamiento. Y finalmente, para cerrar el proyecto, siempre que vamos a cerrar un proyecto hay que dar una mirada general para poder decir el proyecto está cumpliendo con lo que se espera. Revisión de la línea base y del alcance. Eso que se definió desde el principio, cómo va y cómo se está cumpliendo y si estamos dándole cumplimiento al alcance. Si estamos cumpliendo los criterios y los requisitos. Si ya cerramos las compras y el plan de adquisiciones, lo que no se haya cerrado nos mantiene el proyecto abierto, hay que cerrarlo. La aceptación de los productos y de los entregables que realmente hayan sido aceptados por quienes los ha solicitado, por los grupos de interés a quienes correspondan. El cierre financiero y de costos del proyecto debe quedar en ceros para que podamos decir que el proyecto se está cerrando.
Debe haber una actualización de los registros y de toda la información que se genera en el proyecto. Debe haber un balance de indicadores y resultados. Todo eso es gestión del gerente. Una elaboración de un informe y vamos a comunicar los resultados y la presentación. Luego de eso, obviamente se transfiere el conocimiento porque hay proyectos que se generan para que sean también ejecutados o sean desarrollados en el tiempo. Y entonces ahí tienen una frase que podemos con ella ir cerrando y es que si el conocimiento no se transfiere, posiblemente lo que se hace en el proyecto, recuerden que tiene un inicio y tiene un fin, tiene una temporalidad, y si el proyecto se termina y no se transfiere lo que ha sido el resultado del proyecto, difícilmente podemos asegurar la sostenibilidad y la transferencia del conocimiento. El que no sigue aprendiendo olvida lo que sabe y el que no enseña lo que sabe, pues ¿para qué vive? Eso es una frase con la que quiero ir cerrando el encuentro. Carlos, hasta allí los elementos clave para poder ir administrando un proyecto sin fallas. Entonces quedo a tu disposición para resolver preguntas. Perfecto, claro que sí, William, por esa información. Un agradecimiento. Hay muchas personas conectadas tanto en la plataforma como en las redes sociales y han transmitido ya sus preguntas. Pero antes de resolverlas, vamos con nuestro acostumbrado sondeo. Los invito a todos para que participen. Ya aparece en su pantalla la siguiente pregunta. ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Sí o no? Los invitamos rápidamente para que participen con el sondeo, nos den su sensación. Recuerden que para nosotros es importante, ya que es la forma que tenemos para evaluar a los conferencistas. La Fundación Unipymes y Latinpyme siempre están procurando traer los mejores profesionales junto con los temas de actualidad, de esos que a ustedes les interesan y cuyas enseñanzas pueden aplicar en su vida personal y empresarial. Entonces vamos adelantando ya la presentación. Tenemos aquí varias preguntas. Vamos adelantando, perdón, el sondeo. Vamos después ahí con unas preguntas en los minutos que nos quedan. También recuerde que está Joe Silva detrás de cámara para traernos las preguntas que ustedes plantean en la plataforma y en las redes sociales. Bien, vamos a dejar unos segundos más el sondeo y avanzamos con las preguntas. Ya tenemos aquí varias. Vamos unos segundos más con el sondeo y vamos a avanzar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron con el sondeo, los que obviamente participaron con nosotros. Tenemos una pregunta aquí en nuestro chat. Nos dicen, ¿cuáles son los principales errores que se cometen cuando se emprende un proyecto empresarial? Gracias, Carlos. Mira, errores, hay múltiples errores que se pueden llegar a cometer. El primer error que se puede llegar a cometer es iniciar un proyecto sin que se haya planeado adecuadamente. Hay proyectos que se inician de forma intuitiva y pueden resultar, pero realmente en términos de costos y en términos de rentabilidad pueden resultar muy complejos cuando se hace un balance juicioso de cómo resultó el proyecto. Pero el principal error es no tener una planeación adecuada y un plan de trabajo estructurado para desarrollar un proyecto. Ese es el primer error. Y hay otro que tiene que ver con las habilidades gerenciales, que tiene que ver con quien está al frente del desarrollo de un proyecto, que obviamente tiene que tener unas competencias y unas habilidades específicas para poderlo llevar a cabo. Perfecto. Seguimos con más preguntas de nuestros asistentes. ¿Qué conocimientos deben tener las personas que lideran proyectos? Conocimientos. Mira, aquí hay una cosa bien interesante. Yo soy de las personas y de los gerentes de proyectos que digo, no necesariamente se debe tener mucho conocimiento específico en el desarrollo de alguna, digamos, alguna temática de proyecto específico. Te pongo a manera un ejemplo. He dirigido proyectos de diferentes naturalezas en diferente actividad económica y siempre el conocimiento principal que me lleva a obtener buenos recursos, que nos lleva a obtener buenos recursos a quien sea gerente de proyecto, es, buenos resultados, perdón, es tener clara la forma de administrar y gestionar un proyecto. Si eso es claro, la información que tú necesitas de corte técnico, de corte metodológico y de corte estructural, la vas a lograr obtener porque para ti es claro. Y entonces, obteniendo esa información, vas a tener muy claro cómo desarrollar la planeación efectiva de un proyecto y cómo administrarlo y cómo gerenciarlo. Ahora bien, el componente técnico del proyecto se va adquiriendo y se tiene que adquirir, obviamente, para poderlo administrar. Perfecto, cuando son las 11:52 le damos la bienvenida a Joe, que nos trae alguna pregunta del público. Joe, ¿qué tal? ¿Cómo están los asistentes el día de hoy? Muy buenos días, Carlos y William. Están muy receptivos a toda esta presentación tan valiosa pues para desarrollar sus proyectos. Tenemos una pregunta de Estefanía Chacón Ortiz.
Ella dice, yo tengo pensado crear una empresa llamada Galponero Ortiz, que contrate personal en condición de discapacidad residente en mi municipio y que ésta se convierta en 3 años como la empresa avícola número 1 del Huila en inclusión, calidad, y mi municipio deje de ser el municipio a nivel nacional con el índice más alto de pobreza multidimensional y analfabetismo funcional. ¿Qué estrategias me recomiendas para lograr este objetivo? Estefanía, mira, habría que conocer detalladamente el proyecto, pero hay un componente clave que tú tienes allí y es la contratación de personas con discapacidad. Es un componente que empieza a generar no solamente inclusión, sino también responsabilidad social. Ahora bien, tienes un objetivo claro, definido al corte de 3 años y de ser reconocido. Para ser reconocido, revisa cuál es la forma de comunicar esa iniciativa que tienes. No solamente en lo concerniente a las actividades propias del galpón, recuerda pues que la competencia es amplia en términos del sector avícola, y entonces a veces encontrar ese elemento diferenciador se vuelve complejo. Ojalá lo tengas claro para poderlo comunicar. Utilización de medios de comunicación y redes sociales, mostrándose diferencial, y la utilización de nuevas técnicas y nuevas herramientas, además de la contratación de personas con discapacidad para mostrar que sí se puede, para mostrar que realmente no hay ninguna limitante y que podemos hacer empresa todos, sin ningún tipo de diferenciación, eso hay que mostrarlo. Y eso de seguro te va a servir como una estrategia, por lo menos, de reconocimiento y que después te va a llevar a una estrategia de posicionamiento. William, nos dejan en el chat esta pregunta interesante. En una pyme, ¿quién puede dirigir un proyecto? Ahí, gracias, Carlos. Mira, hay varias posibilidades. Si en la pyme existe la persona que tiene el conocimiento para dirigir el proyecto, lo puede hacer la persona que tenga el conocimiento propiamente dicho. Digamos que aquí no necesariamente estamos diciendo que siempre tiene que ser el gerente de la pyme. ¿Qué interesa? Que la persona a quien se delega el proyecto tenga habilidades de tipo gerencial y de dirección de proyectos. Y no necesariamente sea que tenga la estructura muy formal y que tenga la super especialización en gerenciar proyectos, pero que por lo menos tenga claro el concepto de cómo se planea y cómo se ejecuta el proyecto. No siempre es el gerente el que debe liderar los proyectos. Es más, el gerente de la pyme demuestra habilidades también en cuestión gerencial cuando delega en alguna de las personas del equipo el proyecto, pero no se delega sin tener claro toda la información preliminar. Entonces, si en la pyme existe la persona que tiene conocimiento y está familiarizada con conceptos de administración de proyectos, que tiene habilidades de responsabilidad y cumplimiento de tiempo, que conoce la temática específica de lo que se va a desarrollar y que además puede hacer una lectura del entorno en el cual se va a mover el proyecto puede ser dirigido por cualquier persona que pueda cumplir con ese perfil. Digamos que lo que no se puede permitir es delegárselo a alguien que de pronto no tenga la estructura, que la pueda incorporar al proyecto y que por el camino pues se vayan, digamos, de alguna forma diluyendo las responsabilidades, la planeación, el plan de acción y que además no tenga un seguimiento que permita el buen cumplimiento del proyecto. Perfecto, tenemos otra pregunta en relación a esta. Nos dicen, ¿es recomendable contratar a terceros para dirigir un proyecto puntual? Claro, es recomendable. A ver, eso depende de la naturaleza del proyecto y del tamaño del proyecto. Si es un proyecto pequeño, hay que evaluarlo. Si resulta conveniente y en términos rentables resulta también factible y viable. Se puede hacer cuando en la organización no tenemos el conocimiento o que definitivamente no está la persona disponible en términos de tiempo también. A veces las cargas de trabajo no nos permiten que la persona que está dentro de la organización o de la MIPYME pueda desarrollar el proyecto. Entonces se puede contratar un tercero. Y hay actividades de esas propiamente dichas de proyectos que necesariamente tienen que ser contratadas por terceros. Si nuestra empresa, nuestra MIPYME, no se dedica al core del proyecto que se va a implementar, es mejor contratarlo. Ejemplo,
Si yo lo que quiero es hacer un ejercicio muy fuerte en términos de comunicación y divulgación y utilización de marketing digital, y yo no soy experto en eso, eso es un proyecto, pero entonces subcontrátelo, porque nosotros aquí adentro no somos expertos. Pero si yo me dedico a eso, pues obviamente que desde aquí adentro lo puedo desarrollar. Depende de la naturaleza del proyecto, del alcance y del impacto en términos financieros, técnico y económico que pueda tener lo que se quiere delegar, lo que se quiere subcontratar. Perfecto, vamos a darle nuevamente el espacio a Joe Silva para que nos traiga una pregunta más de los asistentes del día de hoy. Joe. Carlos, tenemos otra pregunta de Rafael Pérez. ¿Cómo sobrevivir al Valle de la Muerte, que son esos primeros 3 años de un emprendimiento? Gracias, Rafael. A ver, mira, hay dos respuestas que te puedo dar. Si estás haciendo un emprendimiento, estás haciendo una empresa. Y entonces aquí ya no estamos hablando de gerencia de proyectos, estamos hablando de un emprendimiento, como tú bien lo dices. El Valle de la Muerte no siempre tiene que verse como Valle de la Muerte. Y si alguien que inicia un emprendimiento ya lo tiene identificado desde la etapa de perfectibilidad y factibilidad, debió haberlo planeado. Si no está planeado, y en términos de riesgos, en términos de lo que va a ocurrir en el momento en que yo decida entrar allí, entonces lo que yo voy a entrar es como apagando incendios, ¿no? Cuando arranco el proyecto voy a empezar a apagar incendios y viene la pregunta, ¿cómo sobrevivir a esto? Resulta que la planeación estuvo un poquito fuera de foco o posiblemente no contemplé todas las variables del entorno y del contexto que debía haber contemplado. Si para ti es claro que vas a entrar a un escenario donde vas a pasar por lo que tú has denominado el Valle de la Muerte, que hablas de 3 años, puede ser, eso es mucho menos, normalmente pues son los primeros 6 meses para algunos proyectos que se vuelven más de inversión que de retorno. Entonces, si para ti eso es absolutamente claro, desde el principio lo debes tener claro, presupuestado y proyectado, para que cuando estés pasando por allí, sepas que estás transitando por el camino que tú has definido y que no vamos a empezar a apagar incendios, porque en ese momento lo que me tiene que llevar es a revisar si la estrategia estuvo bien definida o si aún tengo tiempo de definir la estrategia de mi emprendimiento. Perfecto, una última pregunta para cerrar ya esta sesión. Nos dicen, ¿qué es una auditoría fiscal y una auditoría aduanera y cómo influyen dentro de la armonía empresarial? En términos generales, las auditorías, cuando hablamos de la armonía en cualquier organización, mira, las auditorías se nos vuelven el coco muchas veces dentro de las organizaciones. Muchas veces cuando viene la auditoría es cuando nos acordamos de diligenciar los documentos, cuando nos acordamos de acopiar las evidencias y todo lo que van a venir a revisar diferentes auditores. La auditoría fiscal tiene que ver más con el término, con el uso de recursos y con el cumplimiento de las normas. Y la auditoría aduanera, pues obviamente tiene que ver con el cumplimiento de los parámetros que se han definido para términos de exportación, importaciones o comercio exterior. Siempre que viene cualquier auditoría, así no sean de esas dos, sino que sea auditoría de procesos, que sea auditoría financiera, que sea cualquier tipo de auditoría que venga, o interventoría, o ejercicio de supervisión, sea interna o sea externa, va a generar, digamos, un sobresalto al interior de cualquier organización. ¿Cómo hacer que no influya en la armonía? Pues si desde el principio tenemos claro, realmente desde la planeación, qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que eventualmente nos van a auditar y el proceso de cómo acopiar y tener en cuenta las evidencias y el proceso que yo debo ejecutar y desde el principio se hace correctamente, entonces no habría que tener ningún problema. Cuando la auditoría llega y encuentra dificultades, entonces aquí viene la gerencia de proyectos porque generalmente tiene afectaciones sobre el clima y el clima laboral. Y entonces muchas veces por culpa de fulanito, por culpa de fulanito, yo sí hice lo que me correspondía, yo tenía la evidencia, pero fulanito no, y entonces viene una serie de dificultades que van a afectar la armonía empresarial. Independientemente de cuál sea la auditoría, preparémonos desde el principio, sepamos eventualmente en qué nos pueden llegar a auditar, dejemos los registros que se necesitan, hagamos las cosas bien desde la planeación y el proyecto va a funcionar correctamente. Perfecto, William, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta sesión de Mundo Empresarial para hablarnos de estos elementos que tienen que tener en cuenta, pues obviamente, las organizaciones al momento de llevar adelante un proyecto. Muchas gracias. Carlos, a ti muchas gracias. Espero que haya sido de su interés.
transmitimos algunos conocimientos muy cortos. Ahí en pantalla ven ustedes si quieren profundizar sobre esos temas, con gusto nos pueden contactar o a través, obviamente, de nuestra Unipymes, quien nos convoca hoy a este encuentro. Mil gracias a ti, mil gracias a los asistentes y espero podernos encontrar en una próxima oportunidad. Bien, señoras y señores, les agradecemos la atención prestada durante la sesión de hoy. Vamos a recordar dos cositas. Primero, esta sesión la van a encontrar en formato grabado en la página o el portal de la Fundación Unipymes y de LatinPyme. Así que los invito mañana a visitar el portal y encontrar ahí lo que serán las memorias de esta sesión maravillosa. También la segunda parte es que los invito el próximo miércoles a una sesión más de 11 de la mañana a 12 del mediodía, donde hablaremos de los alcances de las normas del teletrabajo. El objetivo, mostrar las implicaciones que tienen normas como el régimen del teletrabajo para el desarrollo laboral. Bien, entonces nos veremos el próximo miércoles y yo me despido de ustedes, de William, y les digo hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias.